Manuel, ¿Sí? ¿lo puedes leer, ¿Lo hermano? leo? Tú lo tienes ahí. Sí, léelo, por favor, para que tu señal esté más clara, pues. ¿Ya? Encantado, mucho gusto. Para mí es un gusto, pero ¿cómo es el bolo? Bueno, Lee, pues, hijo. ya, El orden está voy a leer. de acuerdo, lo he pasado de acuerdo al, ¿cómo se llama? Está de acuerdo a la precedencia, del 1 Qué al bien, 5. dice que. Perfecto, dice que. Compañero Juanito, disculpa, compañero. Sí, man. No sé si podría darle lectura de nuevo a todo. Hay un Sí, hermano, sí. especialmente Dice, un breve el tratado. trabajo del hermano César Belli. Ya. Bueno, buenas noches. Voy a leer lo que ha escrito, que ha investigado nuestro compañero César Abel. Dice, un breve tratado de Moisés. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Expuso el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana con la intención, por supuesto, de analizar el pasado, el presente y el futuro y de ser, perdón, y de ser contrario a la idea del vivir en el día a día, sin reflexión, sin crítica, y para no cometer los mismos errores como sociedad, o condenarnos o condenados a su extinción, como de hecho ha sucedido. Sin embargo, ahora que vamos a presentar un breve tratado de uno de los personajes más importantes para las religiones abrahámicas y para y parte de la historia de estas naciones, entenderemos que por el contrario, su cultura, su religión y su fe son la consecuencia de la tradición familiar transmitida de su historia, oral en principio, escrita posteriormente y compilada en uno de los libros más leídos, la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, escritos a lo largo de muchos años y entendidos como la palabra de Dios a través de sus profetas al pueblo escogido y de sus alianzas y promesa a perpetuidad. Si solo observáramos los datos históricos del Antiguo Testamento, la creación según el Génesis solo tendría 6.000 años, abarcando el entorno del mundo conocido, Oriente Medio y algo de Europa. Pero, sin el ánimo de enfrentar la ciencia con la religión, ahora después de muchos siglos entendemos que la evolución de la creación y de la humanidad sucedió sino después de miles de años. Entonces, ¿cómo debemos interpretar todos estos relatos bíblicos? ¿Qué es lo que nos han transmitido? ¿Cómo debemos interpretarlos? ¿Cuál es su intención? Abraham tenía 86 años cuando de Agar, la egipcia, esclava de Sarai, su esposa, nació su hijo Ismael, de quien el ángel de Yahvé se refirió, él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él. Y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. Génesis 16, 12, perdón. Sigo. Oh hijo, Agar, tú eres el Roy. Este es uno de los nombres de Dios que traducido del hebreo quiere decir Dios que me ve. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios después de ti, de tu descendencia. Génesis 17, capítulo 17, versículo del 5 al 7. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza y tú y tus descendientes después de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza. Perdón, voy a continuar la siguiente hoja. Listo.
Continúo. Después de ti, que ustedes deberán guardar, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los ojos, a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua al que no se le haya cortado el prepucio. Será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac de Sara. Isaac tenía 60 años cuando nacieron de Rebeca, esposa estériles, Esaú y Jacob. El otro dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó, no te dejaré marchar hasta que me des tu bendición. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Jacob. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. O sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Génesis 32, 27, 29. Capítulo 32, versículo del 27 al 29. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, que quiere decir cara de Dios, y lo bendijo porque había visto la cara de Dios y aún seguía vivo. Israel le hizo jurar a su hijo menor José que devolviera sus restos de Egipto a su tierra natal, Canaán, y ser sepultados en el sepulcro de Macpelá, en los campos de Efrón y Titá. Al llegar a Gorem Atat, el otro lado del Jordán, se celebraron unos funerales muy grandes y solemnes, los que duraron 7 días. Por eso aquel lugar se llamó Abel Misraim, o sea, duelo de los egipcios. Y es en el libro del Éxodo, palabra griega que significa salida, que fue escrita la historia de la salida de la descendencia de Israel a Egipto. Comienza con Moisés, después la muerte de José, sucedía aproximadamente en el año 2369 del mundo y acaba en la edificación del tabernáculo al pie del monte Sinaí, sucedido aproximadamente en el año 2514, es decir, aproximadamente 145 años. Algunos datos históricos nos señalan que Moisés nació aproximadamente en 1393 a.C. y fallece en 1273 a.C. Sin embargo, algunos historiadores, arqueólogos, científicos que no han podido demostrar fehacientemente su existencia y muchas evidencias del deambular por el desierto durante esos 40 años ponen en duda la presencia histórica del personaje histórico. Pero tenemos que observar detrás del relato bíblico la esencia de su presencia, la de un hombre que abandona todos sus privilegios de príncipe de Egipto por justicia y libertad de un pueblo esclavizado, su pueblo. Brillante comienzo de una epopeya de salvación, confianza y fe en Dios único y verdadero, el Dios de los patriarcas, Dios de Israel, dando principio al monoteísmo. Continúo. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Dios dijo a Moisés, yo
yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Así hablarás al pueblo de Israel. Yo soy. Me ha enviado a ustedes. Y también les dirás Yahvé, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cómo creerían en Moisés como su líder? Entonces Yahvé le dijo, tira tu bastón, y este se convirtió en una serpiente. Tómala por la cola con tu mano. Con esto podrán creer. Luego le dijo, mete la mano en tu pecho. La saco cubierta de lepra. Vuelve a meter la mano de tu pecho. La mano estaba sana. Si aún no te creen, toma agua del río y derrámala. En cuanto toque el suelo, el agua del río se convertirá en sangre. Éxodo 4, capítulo 4, versículos 3 al 9. Y estos fueron los dioses que concedió Dios a Moisés, estos fueron los dones que concedió Dios a Moisés, mas dudaba Moisés, ¿cómo me escuchará el faraón siendo yo tan malo para hablar? Yahvé dijo a Moisés, mira lo que hago. Vas a ver como un Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mandé. Y hablará a Faraón. Éxodo del 7 al 1. Luego sucedieron plagas para convencer al Faraón hasta que Moisés dijo, esto dice Yahvé, a medianoche saldré a recorrer Egipto, y en Egipto morirán todos los primogénitos desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el de la esclava que mueve la piedra del molino, y todos los primeros nacidos de los animales. El Éxodo capítulo 11, versículo del 4 y 6. Y sucedió la fiesta de los panes sin levadura, la partida de Egipto y la persecución por los ejércitos del faraón, el cruce del Mar Rojo, la columna de fuego y el ángel del Señor que viajaba con ellos, marchando hacia el desierto sin encontrar agua después de 3 días. ¿Qué beberemos? Y un madero es echado a las aguas y la endulza. El día 15 del segundo mes, después de la salida, ¿qué comeremos? Comerán codornices por la tarde y pan por la mañana. Llovió pan del cielo, y el 6º día será de doble ración. Acamparon en Refidim, desierto del Sin, y no encontraron agua porque tenían a Yahvé. Golpearás la roca y de ella saldrá el agua, dijo Yahvé. Masá, tentación, y Meribá, quejas. Continúo. Jetro o Jetro, el suegro le da un consejo. Elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Ellos harán de jueces por el pueblo. Llegado el primer día del tercer mes de la salida, acamparon frente al monte Oreb. Yahvé le dijo a Moisés, ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado las alas del águila para traerlos hacia mí. Los mandamientos, capítulo 20, versículo de 2 al 6.
Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hoy arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Y se estableció una nueva alianza con Dios. Luego se establece la construcción de la morada de Dios. Harán un santuario para que Yahvé habite en el medio de ellos, siguiendo estas descripciones y detalles. El arca que contendrá las tablas de la ley, guardada en la exacto santuorum, custodiada por querubines. La mesa de madera de acacia y el candelero revestidos de oro. La morada, el tabernáculo, hecha de 10 cortinas de lino fino, de 28 codos de largo y 4 de ancho. El altar para los sacrificios, las vestiduras de los sacerdotes y su consagración. Algunos apuntes históricos. Aproximadamente entre 1500 años antes de Cristo, grandes imperios Egipto y Caldea en el Medio Oriente y entre ambos un pequeño terreno hoy conocido como Palestina. Yo creo que ahí terminó, ¿no? ¿O falta alguno? César Belli, ¿ahí terminó? ¿O falta algo que quieras explicar? Unos breves apuntes. Sí, acá están los apuntes, César. ¿Me permite leerlos? No. Dice en el... En el 315. Sí, en el 315. Lo que pasa es que... Ya, acá está. En el 315 de nuestra era, el emperador romano Constantino pide ser bautizado en nombre de Cristo. El concilio de Nicea, sínodo de obispos cristianos que se realizó entre el 30 de mayo y el 19 de junio del 125 en Nicea de Britania, en un... Bitinia. Lo que pasa es que lo que han enviado está muy tenue, ¿no? En turco, bueno, en la provincia de Bursa, en Turquía. La iglesia copta ortodoxa, fundada en Egipto en el siglo I, copio significa egipcio. Me vas a disculpar, César, lo que pasa es que esta última página está muy borrosa, no está muy... Lo termino de leer yo, Manuelito. Encantado. La iglesia copta, ortodoxa, fundada en Egipto en el siglo I. Copto significa egipcio, deriva de la palabra griega aiktitios, egipcio, transformado en ortodoxa del griego, creencia correcta, fundada por Marcos el Evangelista en el siglo I, quien llevó el cristianismo a Egipto en épocas del emperador Nerón. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, denominados la Ley, la Torá para los judíos de lengua hebrea y el Pentateuco para los de lengua griega. Amram, padre en hebreo, poderosa nación. Jocabet, madre en hebreo, Dios es glorioso. Es lo que dice mayo 2020, compañero César Belli Galloso.
Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, César? Compañero César. Sí, sí, no sé si me escuchan. Yo, mi presentación, me gustaría explicar, ya, no sé si me escuchan, ahora eso me el contexto de lo que se ha presentado, los apuntes históricos, es para que nosotros podamos entender esta historia, la recusemos, algunos, las formaciones que hemos recibido, como una historia de salvación, pero es sobre todo cómo, y lo que es cómo Dios se humaniza de alguna manera, se pinta de alguna manera y comparte con este pueblo y la forma de vida. Este mandamiento, este decálogo, de repente, si eran que no eran más que buenas creencias, la vida de este decálogo. Me lo quiero decir es que debemos tener el texto de edades, de pronto señales, de pronto signos, porque esto lo quiere revelar. Sobre todo porque quienes creen, algunos historiadores franceses, y repito, que no han encontrado restos de hablar de tribus de Israel, por decir, afirman que pudo bien haber ido a y el primer en Egipto que habló del monoteísmo, hay que entender a Dios, es lo que nos quieren decir los preceptos. Sin embargo, Moisés, patriarca, dice, ok, Dios va con nosotros, hagamos su morada en el desierto, Él continuará con nosotros, en el arca, en el tabernáculo, en el glorificado. Luego perdura hasta como en anteriores. Hay que aprender de las señales de entender las razones históricas y hay que hombres que sus ideas a lo largo de los años y que tuvieron que 3 generaciones como mínimo para que se renovara. Siempre hay una simbología detrás de todo. 40 años, 40 días, las tentaciones y cosas más. Bueno, sé que es todo lo que quería compartir. Muy bien, muchas gracias, compañero César Belli. ¿Alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, algún comentario respecto del trabajo presentado por nuestro compañero César Belli? Simplemente prende su micrófono y puede empezar a hablar. Ok. Pero Tejada, yo estaba dentro de las personas que también van a exponer hoy día. Estuve revisando el trabajo y es bastante extenso, por cierto. Y me he ido, digamos, si bien he revisado todo el trabajo, me parece que en una sola reunión sería muy corto abarcar todo si es que queremos enfatizar algunos detalles de lo que podamos ver en estos 4 o 5 libros que se entiende fueron escritos por Moisés. Lo que ya dijo el hermano Belli, cierto, Abraham en su, digamos, en relación con Dios, hay un primer compromiso que es la de sangre, que es circuncisar pues, a los hijos dentro de los 8 días después de nacidos. Y eso en algún momento se toca o se menciona en toda esta narración de Moisés cuando él no había hecho la circuncisión a su hijo cuando venía a Egipto nuevamente retornando de Miriam. Pero volviendo atrás, la historia empieza un poco y yo he podido ver algunos
Perdón, que vas en el avión. Después de ver algunos videos que son muy didácticos, que serían buenos de repente pasarlos y después comentarlos porque están muy bien detallados y podríamos bien hacer énfasis en lo que tengamos que aportar como digamos, logia en la parte esotérica y realmente aumentar detalles, lo cual hace que sea mucho más fructífera toda esta información. Por lo que estuve viendo, Moisés viene de la tribu de Leví. Sus padres eran Arán y tengo que anotar, Jocabet, que a decir de las escrituras era la tía de Anra, el padre de Aarón, es decir, hijo de Leví, y él era pues sobrino de Leví. Tienen 3 hijos, la mayor es Miriam, luego está Aarón y luego es Moisés. Y Moisés nace en una época en que estaba un edicto del faraón buscando reducir la población hebrea, al cual habían empezado a temerles porque se estaban volviendo muy numerosos y temían que en un caso de conflicto, si es que ellos decidían no apoyarlos, sería un riesgo muy alto y definieron, digamos, evitar el nacimiento de los niños o no el nacimiento, sino en todo caso eliminarlos. Y es el caso de Moisés, que cuando él nace, él es ocultado por su madre por 3 meses, hasta que finalmente trata de salvarlo de alguna forma, poniéndolo en una cesta y que vaya por el río a alguna población lejana de Egipto para que pueda ser de repente criado. Con la suerte, o de acuerdo a esta narrativa, que es encontrado por la princesa del reino, hija del faraón, y que finalmente decide adoptarlo. La hija del faraón, cuando inicia la adopción con Moisés, no lo tiene consigo, lo deja con la madre, es decir, de alguna forma se da una situación de que la madre puede criarlo, pero luego ella, como ya después de nupcias no tiene hijos en reiteradas veces, decide tomar nuevamente a Moisés como su hijo y lo cría como si fuera un príncipe. Moisés aprende muchas cosas correspondientes a su investidura de príncipe, lo cual hace una persona muy cultivada, muy conocedora de muchos secretos. Para algunas personas hablan también de un tipo de iniciado, en tanto que los príncipes eran gente muy, muy conocedora de secretos y de desarrollo en cuanto a cosas ocultas y de Dios y demás. Luego, cuando ya crece Moisés, él llega un momento que tiene un conflicto, llega a saber de que no es egipcio, sino hebreo, y luego al conocer a sus hermanos, empieza un sentimiento el cual hace que algún momento de violencia él elimina o mata a un guardia egipcio, y a sentir del rey, que era el que inicialmente no lo quería, por cierto, pero lo aceptó por la hija, por la princesa, Yerusmide me parecía que era el nombre de la princesa, decide que tiene que matarlo. Entonces, él es cuando él huye de Egipto. Él ya sabedor de que era hebreo y todo ello. Y se aleja hacia el desierto, es buscado, finalmente no es hallado, y él se refugia en una zona que queda hacia el sur de Egipto, y es la zona de Mediam. Ahí donde conoce permíteme, por acá tengo mis notas. Un segundo.
No, pero tiene otro nombre. Usías, creo que no es Usías, déjame ver, perdón. A Jetro. El Yetro tiene un nombre distinto antes de ser Yetro. Yet es en hebreo, es Yitro, que significa muy excelente. Perdón, ese es un título, pero déjeme darlo porque si lo he tomado nota es para informarlo. Un segundo, por favor. Ya que lo tengo. Reuel, parece que también era Reuel, nombre. ese es Reuel. Reuel es el nombre del que es el suegro, que finalmente es llamado Yetro, que es una especie de sacerdote en Median. Y ahí donde conoce a su esposa, que después es Sífora, con la cual tiene 2 hijos. Él, bueno, cuando huye, pasa años ahí y algún momento se vuelve como pastor porque es cobijado por Yetro. Luego de esto, como pastoreando, él llega a una zona un poco distante, que es el monte Obed, que es el monte Sinaí, y es donde él ahí se encuentra, se dice en las escrituras, con Dios, encuentra la zarza ardiente. Cuando él se acerca, y hay todo un episodio, pues le digo, podríamos entrar más en detalle en cada tema, pero estoy ahora yendo muy superficial, pero mostrando las partes más saltantes. Él se acerca a las zarzas ardientes y ahí hay una serie de intervenciones con Dios, donde él llega a conocer quién es Dios y él recibe el mensaje de liberar a su pueblo. Ese es el primer mensaje, y donde él incluso trata de evitar ser él el mensajero o ser el líder de esto, porque no se siente de repente con toda la capacidad para poder enfrentar al faraón y a toda a toda esta situación que Dios le planteaba. Entonces, ahí donde le enseña varias formas de actuar que deba seguir en cuanto a que se debe reunir con los sabios, que el pueblo lo reconozca, le da algunos poderes o algunas formas de que puedan reconocer que él tiene un poder divino, y el caso de la vara, que se vuelve como una serpiente y luego vuelve a ser una vara, que mete la mano en sus ropas y le sale una lepra blanca y luego desaparece, y que le dice finalmente, si no te creen con eso, tomarás agua del río, la echarás y se volverá sangre. Todo eso es entrenado antes de digamos, que vaya a hablar con el faraón. Y ahí donde también Moisés le dice que él no es una persona muy locuaz, por lo cual él no cree que podría hacerlo. Le dice, pero él que no tema, él siempre lo va a apoyar, y le dice que Aarón será el portador del mensaje, pero las palabras se las dirá él, llámese Moisés. Y bueno, luego de eso ya vienen los espacios donde él asiste a encontrarse con el faraón. Antes, claro, con el pueblo y los sabios para que reconozcan, y ellos aceptan y lo apoyan realmente y reconocen a él que es el mensajero, ¿no? Luego de esto se presentan ante el faraón y viene el tema de las 10 plagas. Es decir, él primero le pide al faraón que le dé 3 días para ir a rendir culto al desierto, y el faraón no lo acepta. Y el tema de las 10 plagas es todo un tema a desarrollar también interesante. Si deseamos hacerlo, lo vamos a hacer. Es bastante amplio y en detalles. Y bueno, pero pasado eso de las 10 plagas, antes de la 10ª, según las escrituras refieren que endurecerán el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que él, de alguna forma, va a demostrar, Yahvé, de que va a hacer lo mismo que hizo el faraón con sus hijos. Es decir, va a matar a sus primogénitos. Y de ahí que pasa lo de los primogénitos, que
bueno, hay toda una especie de ritual en el cual indica al pueblo hebreo que debe seguir antes de esa 10ª plaga, que son el día 10 y el día 14, que tienen que tomar un becerro, un sano, y hacer todo. Bueno, es todo un tema de desarrollo, como lo repito, pero estoy pasando para que tengan temas también a otras personas para hablar. Pero bueno, volviendo a lo de la 10ª plaga, hay toda una cena después de esa 10ª plaga, en la noche de que, digamos, son eliminados los primogénitos de Egipto. Y según dice que no sean de primogénitos, sino los animales primogénitos de cada especie. Finalmente, el faraón reniega del pueblo hebreo y acepta que se vayan con sus animales, toda una serie de indicaciones también cómo deben retirarse llevando bienes. De plata, oro a sus vecinos, porque aparentemente lo interpreto como que, como ellos también eran propietarios de donde estaban viviendo, solamente vendían sus casas, de ahí que recibían dinero a cambio, por eso que salieron también con dinero, ya ves, plata y oro. Y luego salen hacia el desierto. Cuando salen hacia el desierto, toman una ruta que no sería supuestamente la indicada porque es la más corta. Ellos se van hacia el norte, perdón, hacia el sur, y luego retornan al norte, y luego van hacia la tierra prometida. Entiéndase, esto está muy pegado a nuestro ritual. Y si ustedes mirarán, son los pasos de saludo cuando entramos al loje en 2º grado. Exactamente los pasos de los compañeros. Sigo. Y después se da el tema del cruce del del Mar Rojo, el cual también es toda una situación que Dios, llámese, presenta dos columnas que tienen que ver con el día y la noche, que son una en el día, que era de polvo, de viento, y de noche, que era de fuego. Y también tiene alguna connotación dentro de lo que es la logia, respecto a las columnas. Es decir, si queremos desarrollar temas logiales, temas masónicos, tenemos bastante pan para poder rebanar. Finalmente, después del cruce ya con el río del Mar Rojo, ya viene una especie de cantos y la celebración de esa parte. Yo quisiera dejar hasta ahí para no extenderme más y poder avanzar cuando menos y desarrollar esta primera parte que es bastante extensa e interesante. Las otras partes de la guerra, números, censo y muerte de Moisés lo podemos dejar para la siguiente reunión. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más quiere hacer una palabra? Sí. Han solicitado la palabra el compañero Víctor Alatrista Choque. Y a continuación ha pedido la palabra el compañero Juan Velasco Barahona. Muy bien. Tiene la palabra en ese orden los compañeros que han solicitado. Víctor Alatrista, ¿puedes hacer uso de la palabra? Compañero Alatrista, no os escuchamos. No hay sonido y el poco que hemos escuchado era ininteligible. Tal vez si apagáis vuestra cámara os podamos escuchar mejor.
Adelante, os escuchamos. Compañero Alatrista, ya, ahora os escuchamos. Excelente, compañero. Ahora sí me escucháis. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí escuchamos, adelante. Compañero Víctor Alatrista, lamento informarle que su señal está llegando mal el audio a todos. Si puede apagar su cámara, por favor, va a poder hacer un mejor uso. No se puede. Juan Velasco, creo que mejor toma la palabra mientras me comunico con el hermano Víctor Alatrista para ver cómo mejoramos su señal. Gracias, mi compañero capitular Gabriel. Muy excelente, compañero gran principal, compañeros todos. Como siempre, el compañero César Belli dándonos un magnífico trabajo y muy bien secundado por el hermano Pedro Tejada también, que como el mismo hermano Pedro Tejada ha señalado, este es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante. Hablar de Moisés, de repente faltó el tema de la zarza ardiente, cómo se le presenta a Dios, cómo lo conmina a conducir a su pueblo. Es muy amplio el tema de Moisés. Yo, más que hacer algún aporte, aparte, en primer lugar, agradecer a los hermanos que se han explayado en el tema de Moisés. En la parte final del trabajo, compañero César Belli, me pareció escuchar sobre el judaísmo ortodoxo que se había, digamos que su origen venía de Egipto o es de Israel. Quisiera que el hermano, el compañero César Belli, me pueda aclarar esa parte sobre el inicio del judaísmo ortodoxo. Gracias, compañero. Si se me permite. ¿Aló? ¿Se me escucha? Claro, muy claro, te escuchamos. Okay. Escuchamos. Gracias. No he hablado del judaísmo ortodoxo, he hablado bien como referencia al punto histórico de la iglesia copta. La iglesia copta, y hizo anteriormente una referencia a Nicea. ¿Qué sucede en Nicea? En Nicea se reúne para el compendio bíblico que estaba a permanecer, y luego hay una separación, más o menos, esto es 315 y 315, hay una separación de la iglesia copta, griega, ¿no es cierto? El fundador se le refiere a Marco el Evangelista en el siglo I. ¿Por qué hago esta nota? Porque la fundación sucede en Egipto, ante dominio de Nerón. Y la iglesia copta es, en definición, la firme creencia del Dios verdadero. Por eso, ellos consideran a sí mismos, dentro de sus rituales, como lo más puro que hay desde la descendencia de la herencia de Cristo, ¿de acuerdo? Pero lo señalo por un punto en particular, que es fundada en Egipto, por Marcos el Evangelista.
de repente hay... Compañero, ¿yo puedo aclarar un poco más? A eso me refería. Muy excelente, compañero César. Sí, Yo podría aclarar, creo, un poco sí, más. adelante, adelante. Yo creo lo que hay que entender que la iglesia que conocemos Sí, hoy a día, ver. cuando se fundó, no había una sola iglesia. O sea, hay que entender un poco la historia de la iglesia. Había muchas iglesias. Es más, entonces por eso dicen, la iglesia, cuando hablamos de católico, quiere decir es universal. Pero la iglesia se funda en base a muchas iglesias y es recién muchos siglos después, cuando los concilios empiezan a perfilarse ya como una. En el caso de la iglesia copta, César hace referencia a la iglesia copta ortodoxa. Hay que diferenciar de la iglesia copta que tiene su fuente en la iglesia romana, de la iglesia copta que nace de la diferencia entre los ortodoxos y los romanos en el año 546. Esta iglesia se dice que fue fundada por San Marcos porque San Pedro lo mandó allá. De eso no hay dudas, pero en esa época hubo una discusión y se aceptó que fue Marcos quien, después de escribir el Evangelio, se fue a fundar la iglesia a Egipto, ¿no? Ellos, sus características, usan unos ritos bizantinos que son muy antiguos, que se utilizan en los países de Oriente y hasta ahora perviven. No hay muchos coptos en la iglesia, pero sí forman parte de la iglesia católica, o sea, no están separados, salvo los que son coptos ortodoxos, que sí pertenecen a la iglesia ortodoxa, que es completamente distinta a la católica, que no están encadenados, o no encadenados, no están sumisos al Papa como suprema autoridad, y ellos funcionan en base a una serie de diferencias de autonomía, porque dicen que ese fue el espíritu original del Evangelio. Nada más, excelente compañero. Muy bien. Excelente compañero, excelentes compañeros y compañeros particulares. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como el otro día explicaba, ¿no? Moisés llega a Madián. Madián es en el Sinaí, en la península del Sinaí, es Madián, queda Madián, ¿no? Avanza y luego, como el otro día pasado explicaba, que cuando llega al pozo de agua y pelea, ¿no? Se enfrenta contra varones que venían con sus cabras defendiendo a las mujeres que venían con sus ovejas. Yo creo que esta parte, no sé si la recuerdan cuando dije que eso es alusivo a una lucha interna que hay entre las virtudes, como llamamos, virtudes cardinales, ¿no? Y lo otro, la antítesis, que son la codicia, la ambición, la ignorancia, lo otro es la fortaleza, ¿no? Las mujeres representan virtudes y los hombres representan a esa parte, ¿no? De los vicios, y las cabras representan al hombre rebelde, ¿no? Y las ovejas representan al hombre manso, al hombre inteligencia. No, compañero ahora, Pedro Pablo, no se escucha nada, no se escucha nada. Moisés no pudo entrar. No, creo que no. Ya, no importa, dejaré por... Compañero Pedro Pablo, Pedro Pablo Díaz, disculpe, le voy a tener que interrumpir un minuto nada más. Todos los hermanos estamos frente a la videoconferencia y podemos ver en nuestras esquinas si tenemos un icono rojo, verde, gris o amarillo. Todos los que tenemos el icono en color rojo significa que tenemos una mala conexión.
debemos ser conscientes de ello y entonces vamos. Bueno, yo con los compañeros, bueno, no importa, ya en otra oportunidad intervendré. Aló, ¿me copia? Aló, ¿me copian? Se te escucha, Pedro Pablo, se te escucha. Sí, te escucho. Ya. Bueno, comencemos nuevamente entonces. Les decía en anterior vez que cuando llega Moisés a Madián, ¿no? Que inicia su periplo por el desierto, cuando es arrojado al desierto, no escapa al desierto, lo botan al desierto, lo exilian, lo mandan a Moisés, le perdonan la vida y lo mandan al desierto. Él no escapa. Hay que tener bien en cuenta ese Yitro, ¿no? Que en español traducido es Jetro, ¿no? Y decía que es muy excelente la traducción. Esa traducción significa muy excelente o excelente. Y Jetro era un maestro, o sea, era un sacerdote, era un sabio. Pero previamente al que lo presenten a Jetro o Yitro, él llega a un pozo con agua donde hay unas mujeres que llegan con sus ovejas y luego vienen unos hombres, unos pastores con sus cabras. Ahí se representa la primera lucha que él tiene. Los varones con sus cabras representan a los vicios y la cabra representan al hombre rebelde y las ovejas representan al hombre manso y las mujeres representan a las virtudes. Pero él cuando llega después del periplo y todo lo demás, ¿no? Pone marcan la puerta con sangre de cordero, ¿no? Ahora, ¿me escucha bien o me escucha? Sí, estamos escuchando, Pedro Pablo. ¿Me copian? A veces. Te escuchamos, Pedro Pablo. ¿Me copian? Fuerte y claro, Pedro Pablo, fuerte y claro. Entonces, actualmente, pero entonces en esa época se marcó las puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte no choque con los hijos de los hebreos, los hijos pequeños, ¿no? Entonces, en la actual, pero al margen de eso, el por qué y represó Dios lo activó, eso tiene su traducción, en la cual dice que nosotros debemos hablar antes de actuar con la violencia y golpear, ¿no? Y debió haber hablado Moisés, porque Dios le dijo pero erradicar la hizo responsable, por eso que él no entró a la tierra prometida. Ese es como el papá o es como el padre que es responsable de no saber guiar a los hijos. Es la misma historia, ¿no? El padre es responsable por no saber guiar a los hijos. ¿Me escucha bien, no? Ya. ¿Me escucha? Ya. Ahora, ya que ha tocado un tema por ahí salió sobre el concilio de Nicea del año 325, ¿no? Ahí hubo una discusión entre los obispos que estaban pegados a Constantino, y eso lo debe saber Luchito, Luis Antonio,
y Arrio. Me gustaría que también hablen sobre Arrio, ¿no? Un hombre que ha sido ocultado, ¿no? Es interesante conocer la historia, no solo de esta, sino las posteriores. Pero al margen, eso es otro tema muy aparte, quizás más adelante. Pero nos contrae, ¿no? Esa es la parte que no tenemos que estudiarlo. El pueblo que lo sigue no siempre arrastraron varios, hasta que poco a poco lograron la identidad como nación. Exactamente, y lo unificaron. Gracias, y es todo lo que tenía que decir por el momento. Muy bien. ¿Quién más quería hacer el uso de la palabra? ¿Me permiten? Luis Tejada. Lucho Tejada, puede hacer el uso de la palabra. Y yo entiendo que todo esto es simbólico, aun cuando obviamente tiene matices de historia por el peregrinaje del pueblo judío. Pero he encontrado dos diccionarios judíos y un glosario teosófico que, digamos, cuestionan o cuando menos hacen un paralelo de que la historia de Moisés es una historia copiada de los caldeos asirios. Y obviamente, como es el personaje central de esto, entonces yo lo planteo porque lógicamente a partir de ello podemos concluir que de repente o es real o es simbólico y eso no le quita ningún mérito digamos, las lecciones que se puedan sacar. Pero si me permiten, leo un poco este paralelismo que se hace entre Moisés y esas escrituras de caldeo asirias. ¿Puedo hacerla? Bueno, ahí va. Hay datos que hacen creer que los libros atribuidos a Moisés fueron escritos en Babilonia durante el cautiverio de los israelitas e inmediatamente después de Esdras. En efecto, dichos escritos no se ven más que terminaciones persas y caldeas. Por ejemplo, Babel, puerta de Dios, Perjobel o Bel-Perjat, dios del abismo, Sabat Bel o Bel-Sabat, dios de los insectos, Bedén, casa de Dios, Daniel, juicio de Dios, Gabriel, hombre de Dios, Jael, afligido de Dios, Jabiel, vida de Dios, Israel, que se ve con Dios, Arrel, fuerza de Dios, Rafael, socorro de Dios, Uriel, fuego de Dios. Todo esto está en un diccionario filosófico de artes que se refiere a Moisés. Hace muchos siglos que las fábulas orientales atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de Moisés. En efecto, algunos eruditos escritores, tales como Bosius, Huet y el padre Tomasín, han hecho notar curiosos puntos de semejanza entre el dios Baco y el renombrado legislador del pueblo hebreo. 1. Baco nació en Egipto y tuvo dos madres, la ninfa Semelet y el propio padre Júpiter, que recogió al niño del seno de su madre, muerta por un rayo, y lo guardó encerrado en su muslo hasta el día de su nacimiento. Moisés nació en Egipto y tuvo también dos madres, una que dio a luz y la otra que lo adoptó. 2. Baco fue hallado expuesto en la isla de Nexos. Esta circunstancia le valió el sobrenombre de Mifas, que significa salvado de las aguas. Moisés fue abandonado en la orilla del Nilo y por haber sido salvado de las aguas se llamó Moisés. Mo, que en el egipcio significa agua, y Isis, salvado.
3. Baco pasó el Mar Rojo con un ejército compuesto de hombres y mujeres para ir a la conquista de las Indias. Moisés atravesó también dicho mar con una hueste compuesta de hombres y mujeres para dirigirse a la tierra promisoria. Permítanme pasar a la otra hoja. Lo mismo que Moisés cambió las aguas en sangre. El 4 es Baco, lo mismo que Moisés cambió las aguas en sangre. La quinta es la fábula dota de cuernos al dios Baco y le pone en la mano un tirso temible. Moisés tenía sobre la frente 2 rayos luminosos y llevaba en la mano la vara milagrosa. 6. Baco fue criado en una montaña denominada Nisa. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, del cual parece que Nisa es un anagrama. 7. Baco se vengó de Penteo, rey de Tebas, que se oponía a la introducción del culto de dicho dios en su reino. Moisés castigó al faraón, que no quería permitir que saliese su pueblo de Dios para ir a celebrar sacrificios. Y por último, Baco plantó la viña de diversos parajes, y en los días de Moisés, los exploradores que éste envió a la tierra de Canaán regresaron con un enorme racimo que 2 hombres llevaban en su varal, según la Conaince de la mitología León, bueno, página 1818, página 83. Todas estas cosas, obviamente, como digo, pueden cuestionar la veracidad de Moisés como héroe, como adivino, como profeta, pero no dejan de ser instructivas en todo lo que ha sido rescatado por la religión judía. Ahí lo dejo. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Mientras tanto, voy a leer las partes. Excelente, compañero. Sí, me da gusto. Adelante. Fernando García. Fernando, muy bien. Buenas noches ante todos, con todos los compañeros y a vos. Quería lo expuesto por nuestro hermano, nuestro compañero Pedro Tejada, ¿no? Quisiera ampliar los nombres realmente de Moisés, porque de dónde proviene, ¿no? De acuerdo al historial y a los pasajes ha sucedido, bueno, he encontrado, lo primero que le llamaron es el niño salvado de las aguas, el primero, ¿no? Pero los egipcios no le pusieron exactamente eso, sino le llamaron Monius, que traducido a la Elecora, en hebreo es Moshe y que se llama Moisés. Pero aparte los historiadores han encontrado otro tipo de nombres, como 10 aproximadamente, que muchos de ellos tienen un contenido filosófico. El primero, ponemos Yerek, que significa descenso, ¿no? Donde explica que Miriam dio ese nombre ya que acusaba que él tuvo que descender al Nilo para ver cuál era su destino, ¿no? Y recibe el nombre también, fue quien descendió del Toro para dársela al pueblo, a descender también la presencia divina del nuevo mundo físico. El segundo nombre es Abibor, que significa maestro de cerca. Nombre de que lo puso el abuelo desde su nacimiento de Moisés. El tercero es Geber, que significa compañero o conector. O sea que Moisés conectó al pueblo judío con su Padre Celestial, porque evitó fonéticamente similar a la retribución celestial de sus pecados. El cuarto, Abisofo, padre de los videntes, recibió ese nombre parte de su abuelo Kedak. El quinto, Yetiel, de la raíz,
que significa esperanza. Su madre, Eloheb, lo llamó así porque tenía esperanza y confiaba en Dios, le regresaría a su hijo. El sexto, Abisuja, literalmente significa maestro del rechazo. Aarón, el hermano de Moisés, le dio el nombre diciendo: Padre, rechazo a mi madre, pero la recibió nuevamente a causa de este niño. El séptimo, Tobiat, cuyo significado es bondad, porque Moisés realmente fue muy bondadoso con su pueblo. El octavo, los judíos lo llamaban Shemayek, que sí, bueno, no hay la traducción. El noveno, Ben Yagar, hijo del perdón, ya que él fue el que perdonó al pueblo judío y que solicitó el perdón a Dios. Y el décimo, el Leví, cuyo nombre viene de la tribu que pertenece a ella. Eso es todo, excelente compañero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Muy excelente, compañero. Primer gran principal, César Bazán. Sí. ¿Podría hacer uso de la palabra? Por supuesto, excelente compañero Javier Ortega. Muchas gracias. No voy a reiterar en lo que los hermanos sabiamente han aportado, pero sí un análisis desde el punto de vista de la anamnesis de la genealogía de Moisés. Los dos padres eran de la tribu de Leví, como acaba de decir nuestro compañero capitular Fernando Félix, y el hecho de ser de la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes, que es la tribu que desarrollaba la fe, desde su inicio ya estaba predestinado a ser un hombre muy diferente a los demás, más la combinación de haber sido puesto en las aguas y recogido por la hija del faraón Ramsés I, y declararlo príncipe de egipcio, no siendo egipcio, y creo que no se ha vuelto a repetir en toda la historia de la cultura egipcia que haya un príncipe que no era egipcio. Y además de esto, que siendo de la tribu de Leví, se suponía que su labor en el resto de su vida iba a ser, de alguna manera, la parte santificada del pueblo, ¿no? Cuidar de las buenas costumbres y de estar en la formación para que su vida espiritual crezca. Sin embargo, su labor fue muy terrenal porque tuvo que conducir por el desierto al pueblo judío. Y además de eso, fue el único de la tribu de Leví a través de la historia que se casó con una no judía, que fue Séfora, y con la cual tuvo dos hijos, de los cuales a través de la historia se ha perdido, no se encuentran muchos datos sobre ellos, y eran dos varones. Además de eso, se le entregan las tablas, y después de las tablas las hizo llegar al pueblo judío, y en la orilla del río Jordán no lo cruza porque él ya tenía el mensaje de Dios que él no iba a pasar a la tierra prometida. Hasta ahí llegaba y designaba a Aarón como el guía que lo sucedería en la labor por concluir que él había empezado. Si bien es cierto, son 40 años que tienen que ver mucho no con la numerología, sino con la historia, porque a través de 40 años la generación que partió de Egipto se vuelve anciana y por lo general fallece, y después de esos 40 años hay una nueva generación pura, que es lo que quiere decir de que se necesitaba una purificación de ese pueblo para que pueda cruzar hacia la tierra prometida. Y finalmente, lo de las 10 plagas también es una cuestión anecdótica, porque si bien es cierto, el primero es que las aguas se convierten en sangre, era justamente como cuando uno es bautizado, ¿no? Que se le echa agua
y que esa agua moja nuestra frente y era como que limpiaba de todo el cautiverio al pueblo judío, convirtiéndola en sangre. Y además de eso, lo que pasa en el desierto, si bien es cierto su misión, como lo dijo nuestro compañero capitular Pedro Pablo, era empezar con la lucha contra los vicios, representada por los asaltantes que iban a atacar a las hijas del Bedudino que lo iba a tener por un tiempo hasta que él vaya al Monte Moriah. Entonces, su labor no solo fue para el pueblo judío, sino para el pueblo egipcio, porque trascendió también en la historia, y para el pueblo beduino, que es el pueblo que vaga por el desierto. Eso es todo. Muy excelente, compañero, primer gran principal, César Bazán. Muy bien. Para la siguiente semana vamos a dejar planteados algunos de los temas que nos interesan desarrollar para nuestros conceptos. Y voy a pasar con el propósito de no hacer ningún comentario, solo a leer partes de la Biblia. Cuando Moisés ve una luz, la zarza ardiente, que no se apaga y se acerca al monte Ararat, Dios le dice, leo específicamente de Éxodo. Vio Yahvé que se acercaba para mirar y le llamó Dios en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Yo soy, añadió, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía mirar a Dios. Más adelante le dice que él se ha observado el sufrimiento de su pueblo y va a liberar a través de Moisés, que es el elegido. Y después de darle las recomendaciones, Moisés le dice, Moisés dijo a Dios, bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de nuestros padres me envía a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Y Dios dijo, soy el. Así le responderás, yo soy, me envía a vosotros. Y añadió, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, para siempre. Este es mi memorial de generación en generación. Y la parte que nos interesa mucho a nosotros, sigue el diálogo. Les respondió, no me creerán ni me escucharán, sino que no se me ha aparecido Yahvé. Yahvé dijo, ¿qué tienes en la mano? Él respondió, un cayado. Tíralo al suelo, le dijo Yahvé. Él lo tiró y se convirtió en serpiente. Al verla, Moisés se echó atrás, pero Yahvé le dijo, alarga tu mano y tómala por la cola. Él alargó su mano, la tomó y volvió a ser callado en su mano. Es para que crean que se te ha aparecido Yahvé, Dios de tus padres, Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Y Yahvé prosiguió: mete tu mano en el seno. Él la metió, y cuando la sacó, estaba cubierta de lepra, color de nieve. Luego le dijo: vuelve a meter la mano en el seno. Volvió a meterla, y al sacarla de nuevo, estaba otra vez como toda su carne. Si no te creen, ni se convencen por el primer prodigio, creerán por el segundo. Y si todavía no creen a esos dos prodigios, ni te escuchan, toma agua del río y derrámala por el suelo. El agua así derramada en el suelo se volverá sangre. Todos estos son conceptos puramente de fe que los seres humanos debemos creer si es que reconocemos el poder de Dios. Más adelante, en su exposición escrita, nuestro compañero César Belli dice lo siguiente: después que se entregan las tablas de la ley, y se estableció una nueva alianza con Dios. Luego se establece la construcción de la morada de Dios. Harán un santuario para que Yahvé habite en medio de ellos, siguiendo esta descripción y detalles. La construcción del templo, que hemos venido estudiando en todos los temas anteriores. La construcción del templo está dispuesta por Dios a Moisés para guardar allí, en el arca de la alianza, todo aquello que es sagrado, conservarlo en el templo, un lugar para la adoración de Dios. ¿Ven cómo está unido este tema con lo que estábamos tratando en las semanas anteriores? La construcción del templo, la elección del pueblo, la fe, la confianza, los líderes que permiten a través de Dios, los líderes que permiten que Dios hable a través de ellos. El peso y el significado que tiene el profeta, más allá de los sacerdotes y por supuesto mucho más allá que la acción terrenal de quien es el rey. Un triángulo que es importante en el gobierno de toda la humanidad. No damos por agotado este tema aquí. Lo hemos dado por empezado, por iniciado. La próxima semana, Pedro y los demás que están comprometidos harán sus exposiciones. Por favor, prepárense todos para que podamos continuar trabajando entre todos juntos y encontrar el sentido de los mensajes del Antiguo Testamento que se verifican en el arco real. ¿Alguna intervención final ya para dar por terminado todo el día de hoy? Muy excelente, compañero. El próximo miércoles voy a exponer las plagas de Egipto. Perfecto. Ya, así que las 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Víctor Moscoso está preparando su... Sí. Di, Manuelito. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, con mucho... ¿Por qué todo sucedió allá en Asia y por qué no en América? Estoy seguro que eventos también, no digo cristianos, pero sí eventos de la presentación de Dios ante su pueblo, debe haber sucedido en todas partes del mundo. Nosotros, lamentablemente, no hemos tenido una historia escrita, sino solamente tradición oral. En esas tradiciones orales vamos a encontrar, miren ustedes en Guamán Pomba de Ayala, referencias
a Dios. Y entonces nosotros no tenemos esa custodia de aquellas cosas que se han transmitido oralmente para ponerlo por escrito. Las Sagradas Escrituras fueron escritas durante cientos de años y esto que estamos leyendo se ha hecho también cientos de años después de que Moisés ya había desaparecido. Sin embargo, el concepto de la alianza, la existencia de las tablas de la ley, la formación del arca y el requerimiento para formar un templo en el cual se conserve la palabra escrita de Dios, sí se mantiene y nadie la puede negar porque hay documentos que así lo prueban, además de la tradición oral. Escribamos. Y por otro lado, anuncio a todos los compañeros capitulares que en materia simbólica hemos terminado ya de escribir el libro sobre la historia de la masonería o la participación de la masonería en la época de la emancipación. Estamos en el proceso ya de revisión de la redacción y esperamos ponerlo en público conocimiento en el mes de julio. Digo esto porque no sabemos en qué momento se van a levantar las restricciones que tenemos. Así que nos hemos puesto una fecha suficientemente larga como para poder hacer la presentación pública de este documento que nos sirve porque así como en nuestros pueblos la historia se va olvidando, nosotros también nos vamos olvidando de la participación de los masones en la declaración de la independencia del Perú y no podemos permitirlo. Tenemos que escribir sobre esa participación, sobre esa fuerza que es nuestra orden y cuál es el sentido de nuestra organización en materia de libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, entonces, muchas gracias con todos. Nos damos terminada esta sesión del día de hoy aquí y continuamos también sobre el tema de Moisés, el mensaje y la construcción, las tablas de la ley y la construcción del primer templo para continuarlo en la próxima semana. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, excelente compañero. Muy excelente.